Mi nombre es Mariel y soy la hija de en medio de 3 hermanas. Durante toda mi vida, tanto mis hermanas como yo fuimos, por así decirlo, la vida de nuestro padre. Él siempre nos demostraba de muchas maneras cuánto nos amaba y nos quería. Sabíamos que si necesitábamos algo, siempre podíamos contar con él y que dejaría lo que fuera por nosotras. Para el momento en que ocurre esta historia, yo tenía 17 años, casi 18. Mi hermana mayor recientemente se había mudado de casa porque se había casado, y mi hermana menor iba en tercero de secundaria. Otro rasgo importante de mi papá es que era el tipo de persona a la que no le gustaba ver a los demás en problemas o atravesando un mal momento sin tratar de mejorar su situación de alguna manera. Casi siempre podías verlo comprando comida en exceso para repartirla con personas sin hogar. Para que se den una idea de lo bondadoso que era, en una ocasión, cuando éramos un poco más pequeñas, él compró casi la mitad de un camión de yogur con cereales porque la persona que los vendía estaba muy desesperada. Por alguna razón, le habían rechazado el pedido y ya había hecho el viaje. No podía permitirse regresar con todo el cargamento porque habría perdido mucho dinero. Por eso no nos sorprendió una ocasión en la que mi papá llegó a casa con una mujer que traía cargando a una bebé de unos 6 o 7 meses aproximadamente. Esta mujer claramente no estaba pasando por el mejor momento de su vida, se veía muy delgada, y su bebé también lucía descuidada. Mi papá le ofreció sentarse un momento y, después de eso, fue a hablar en privado con mi mamá y con nosotras. Nos explicó que la mujer vendía cosméticos y demás productos de esos que se ofrecen por catálogo y que ella estaba tan desesperada que incluso le había ofrecido cosas a él, sabiendo que no había muchas opciones para hombres. Dijo que tal vez a nosotras nos interesaría algo, que escogiéramos lo que quisiéramos y que él lo pagaría. Solo quería ayudarla un poco porque parecía que su hija no había comido ese día. Nosotras, ya conociendo este carácter tan compasivo de él, sabíamos que lo hacía por bondad genuina. Así que, aunque no solíamos comprar mucho maquillaje por catálogo, le dimos una revisada y todas pedimos algunas cosas. Incluso mi mamá le mandó fotos del catálogo a mi hermana mayor, que, como dije, ya no vivía ahí, y le dijo que mi papá quería comprarle algo. De hecho, compramos una cantidad bastante considerable de mercancía, incluso sin estar del todo seguros de que ella nos estuviera diciendo la verdad o de que regresaría. Mi papá le pagó las cosas de contado, y cuando se fue, mi mamá, que era un poco más desconfiada que él, le dijo que había una alta posibilidad de que ya no regresara con las cosas y se embolsara el dinero. Pero mi papá solo respondió que eso quedaría en su conciencia y que él ya había hecho lo correcto. Pasaron cerca de 5 semanas y no había un solo rastro ni de la mujer ni de nuestras cosas. Pero no nos importaba mucho porque, así como había muchas personas que le agradecían infinitamente a mi padre por haberlas ayudado, también había muchas otras que se habían aprovechado de su nobleza. Claro que mi papá no era un tonto, si alguien se aprovechaba de él, ya fuera que no hacía un esfuerzo mínimo por pagarle lo prestado o solo quería vivir de su generosidad, entonces él simplemente dejaba de ayudarlo. Pero no era raro ver que algunas personas intentaran pasarse de listas. Por eso fue una sorpresa para todas el día que tocaron a la puerta y era esta mujer. Traía todas las cosas que le habíamos pedido. Dijo que se había tardado tanto porque algunas cosas tardaban más en llegar y quería entregar todo junto. Ella ya se veía mejor, su ánimo era distinto, su ropa estaba más limpia, y su bebé lucía más cuidada y arreglada. Era obvio que lo que mi papá había hecho por ella había marcado una diferencia. Una vez que nos entregó las cosas, volvió a sacar su catálogo y nos preguntó si no queríamos algo más, diciendo que habían llegado productos nuevos. Lo hacía con mucha insistencia. Nosotros, ya con algo de incomodidad, comenzamos a hojearlo. Creo que aún no lo habíamos terminado de revisar cuando mi padre llegó a la casa. Se sorprendió mucho al verla, la saludó amablemente, notando su mejoría, y después nos hizo señas con los ojos para que le compráramos un poco más de cosas. En esta ocasión, ya no fue tanto, fue 1 o 2 cosas por persona y ya. Pero ella aún así se veía muy agradecida.
Esta vez no tardó mucho en regresar. Cerca de una semana después, volvió con lo que habíamos pedido. En esta ocasión, yo no estaba en casa porque me había quedado a hacer algunos trabajos finales de la preparatoria en la biblioteca. Pero una vez que llegué, me di cuenta de que mi mamá estaba platicando con esta mujer y ya no se veía una relación, por así decirlo, profesional, ni parecía que fuera solo alguien a quien estábamos ayudando por caridad. Más bien, era como si estuvieran comenzando a hacerse amigas. Para este punto, aquella mujer ya se veía en serio mucho mejor, nada comparado con la primera vez que la vimos. Básicamente, con su mirada nos suplicaba ayuda. Como aún tenía un par de cosas que hacer y también los exámenes finales de ese entonces, no le di mucha importancia. Solo la saludé cortésmente y me fui a mi cuarto para seguir con mis pendientes. Y así fue como comenzó esta especie de dinámica. Muchas veces, esta señora no iba a la casa a vender nada, sino solo a platicar un rato con mi mamá. Se habían vuelto muy unidas. De vez en cuando si le llegábamos a comprar algunas cosas de su catálogo, más por compromiso que por verdadero interés. Se volvió alguien común de ver en la casa. Creo que fue más o menos un año después de eso. Yo ya me encontraba en la universidad, así que iba a casa solo los fines de semana, y fue en uno de estos que no pude evitar notar que algo no estaba bien. Hasta ese punto, aquella mujer me había parecido bastante indiferente, pero ese día, mientras mi mamá fue a revisar cómo iba la comida, noté que ella se sentó más cerca de mi papá de lo que me pareció apropiado. Incluso colocó su brazo en el respaldo del sillón, no lo tocó, pero lo puso de tal manera que simulaba abrazarlo, como si solo estuviera apoyando el brazo. Casualmente, noté que mi papá se puso muy incómodo de inmediato. Solo que no sabía cómo apartarla porque, si bien lo que estoy relatando sí invadía un poco su espacio personal, estaba justo en esa delgada línea donde ya no se ve como algo correcto, pero tampoco puedes tomártelo tan en serio porque técnicamente no estaba haciendo nada malo. Aún así, la situación claramente no le gustó nada a mi papá. Se levantó, tratando de excusarse diciendo que iba a ver si mi mamá necesitaba ayuda. Ella me volteó a ver y me sonrió como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo me había ido en la universidad, que mi mamá le había contado que había sacado un muy buen puntaje. Yo aún estaba un poco pensativa respecto a lo que había visto, sin saber muy bien cómo procesarlo, así que solo le respondí de manera ambigua. Luego, aparentando normalidad, sacó de nuevo su catálogo y me dijo que lo revisara para ver si quería algo. Le respondí que no creía necesitar nada, que sabía que mis padres ya habían hecho un gasto fuerte por rentar el lugar donde me iba a quedar y por todas las cosas necesarias para mudarme, así que no quería hacerlos gastar más de momento. El rostro de ella pareció ensombrecerse por haberle rechazado, pero casi enseguida llegaron mis papás, se sentaron en la mesa y dijeron que la comida ya casi estaba lista. Mi mamá sí le compró unas cuantas cosas, y también mi hermana menor. Durante el resto de esa convivencia, no hubo nada extraño, lo cual me hizo pensar que quizás me lo había imaginado todo, que ella nunca había intentado nada raro. Solo que una semana después, sentí que ella le estaba prestando demasiada atención a mi papá. Me refiero a que siempre que hablábamos de cualquier cosa, ella giraba la conversación hacia él, le preguntaba su opinión, trataba de concordar con lo que él decía. Era imposible no notar que estaba tratando de agradarle más de lo normal. Mi papá siempre intentaba mantener la distancia, pero ese día en particular, recuerdo que ella se ofreció para lavar los trastes. Más tarde, cuando los guardé, noté que faltaba una cuchara. No podía saber de quién era exactamente, pero en el escurridor no había el mismo número de cucharas que de personas que habíamos comido. Se me hizo muy extraño. Me parecía absurdo pensar que alguien querría llevarse una simple cuchara, algo que puedes comprar en cualquier supermercado, y solo guardé las cosas y no dije nada. Después de eso, volví a la universidad, y desde ese día, las cosas ya no volvieron a ser las mismas. Todo empezó con un mensaje de mi hermana menor, que hasta ese momento era la única que aún vivía de tiempo completo en casa de mis papás. Me dijo que mis papás estaban peleando.
No vivíamos en un mundo de fantasía, mis padres ya habían tenido discusiones antes, claro, nunca tan fuertes. Más allá de algún grito ocasional, que era raro, las situaciones no solían escalar. Pero mi hermana me dijo que esta vez no solo se estaban gritando, sino que se estaban comenzando a aventar cosas. Se escuchaba que ya se habían roto algunos platos. Como una situación como esta nunca había pasado en mi familia, lo único que se me ocurrió al estar yo tan lejos fue avisarle a mi hermana mayor para ver si ella podía ir y hacer algo. Después de que me dijo que iría a la casa a revisar, ya no supe nada hasta la noche. Mi hermana mayor me contó que mis papás no le habían querido decir el motivo de la pelea, solo que, por lo que ella logró percibir, dejaron de pelear cuando ella llegó. Si se notaba que la pelea había sido muy fuerte, tal y como mi hermana menor había dicho, había un par de platos rotos, y parecía que no se habían perdonado, aunque querían hacerle creer que sí. Ella ya no pudo hacer nada más al respecto y se fue. Como apenas comenzaba la semana, ir a casa era imposible, pero ya no tuve más actualizaciones durante los siguientes días. Y una vez que por fin llegué a casa, me di cuenta de que la relación entre mis papás, que siempre había sido bastante buena y funcional, claro, con algunas diferencias como cualquier pareja, pero nada que nos hiciera dudar de su amor, ya no era igual. La situación en la casa era muy tensa. Cuando pude hablar en persona con mi hermana mayor, me dijo que mamá le había contado que había escuchado rumores de que habían visto a mi papá con aquella mujer, pero no como si se la hubiera encontrado en la calle, sino como si él la hubiera ido a recoger. Además de eso, también le dijo que, desde el último fin de semana en el que yo había estado, prácticamente al día siguiente, mi papá, que antes dejaba su celular desbloqueado en cualquier lugar o incluso le había dado a mamá la contraseña por si había alguna emergencia, ahora era muy celoso con su teléfono. Siempre lo tenía en el bolsillo, y si por alguna razón lo dejaba olvidado en un cuarto, volvía por él al poco tiempo. Una vez, mientras dormía, mamá intentó desbloquearlo y se dio cuenta de que le había cambiado la contraseña. No solo eso, mi papá parecía haber cambiado muchísimo en solo una semana. Ya no era la misma persona con nosotras. Incluso llegó a portarse grosero con mi hermana mayor cuando ella le pidió ayuda para mover unas cosas de su negocio. Él se molestó mucho y le gritó. Para cuando mi hermana me contó esto, papá aún no llegaba a casa. Fue entonces que una vecina vino a tocar la puerta. Esta mujer era conocida por ser el tipo de vecina que sabe a qué horas entran y salen todos, con quién llegan y qué hacen. Lo que vino a decirle a mi mamá fue lo que terminó de destruir las pocas esperanzas que teníamos de que todo fueran solo rumores. Dijo que mi papá estaba estacionado casi dando la vuelta a la calle y que estaba con esa mujer, que los había visto besándose. Esto destrozó a mi mamá y, claro, también a nosotras, que lo teníamos prácticamente en un pedestal. Ya les conté cómo era mi papá, ni en 100 vidas me habría imaginado que él terminaría haciéndole eso a mi mamá. Nunca fue ese tipo de hombre. Pero en ese momento, lo único que se me vino a la cabeza fue que nunca terminas de conocer a la gente. Una vez que mi papá entró a la casa, mamá iba a reclamarle, pero él estaba en un estado muy tranquilo. No se veía ni un poco culpable, y vio que todas estábamos ahí. Nos dijo que todo era verdad. No trató de negarlo, y básicamente, la única razón por la que había vuelto a la casa ese día era porque quería recoger su ropa y pertenencias. Y sé que esto puede sonar como si tratara de justificarlo, pero juro por mi vida que nunca había visto a mi padre actuar de esa manera. Su forma de hablar no se sentía como la de él. Era casi como si tuviera un discurso preparado. Ni siquiera podías notar su mirada normal, era como si no estuviera viendo hacia ningún lugar específico, algo así como cuando los sonámbulos están con los ojos abiertos pero se nota que no están conscientes. Así se veía. Creo que todo esto fue tan fuerte que mamá ni siquiera fue capaz de opinar nada al respecto. Solo lo dejó ir. Nos dolió a todas, pero al final, eran cosas que pasan en la vida. O al menos eso era lo que tratábamos de creer en ese momento. Una vez que él se fue, aún todas nosotras mantuvimos cierto contacto con él porque,
al fin y al cabo, seguía siendo nuestro papá y si lo queríamos en nuestras vidas. De hecho, no se deslindó de nosotras, al menos al principio. Me seguía contactando para ver si necesitaba algo para la universidad, si estaba cómoda y cosas por el estilo. Lo mismo hacía con mis hermanas y con mi mamá, a quien le seguía dando cierta pensión, ya que consideraba que, como ella había dejado de trabajar para criarnos, difícilmente podría encontrar un trabajo ahora. Parecía que la actitud de mi papá había vuelto a la normalidad, aunque estuviera lejos. Eso duró solo unos 3 meses antes de que las cosas comenzaran a torcerse otra vez. Yo necesitaba pagar unos materiales para mi carrera y me puse en contacto con él, pero al mandarle mensajes de texto, me di cuenta de que me había bloqueado. Me pareció muy extraño. Pensé que tal vez le habían robado el celular o que había tenido que bloquear su número por alguna razón, pues hacía un par de días atrás habíamos hablado con total normalidad. Quise contactar a mi hermana para ver si ella tenía un nuevo número suyo, pero su respuesta me desconcertó. Me dijo que mi papá no tenía ningún nuevo número y que nos había bloqueado a todas, desde mi mamá hasta la hermana más pequeña. Yo traté de defenderlo, diciendo que no podía ser posible, que debía haber alguna explicación. Pero mi hermana me contó que no quería preocuparnos antes porque pensó que todo era un malentendido, pero que el día anterior, mientras ella estaba en el mercado, lo había visto. Estaba con la otra mujer. Se acercó a él para saludarlo, pero mi papá, con una expresión fría, le preguntó qué se le ofrecía. No lo dijo con molestia, sino como si una persona completamente desconocida se le hubiera acercado. Mi hermana, confundida, solo le dijo que quería saludarlo, a lo que él simplemente respondió, «Hola», y se fue. Dijo que la interacción le resultó tan surrealista que, por un momento, pensó que tal vez estaba borracho, a pesar de que él nunca fue de tomar mucho. Era la única explicación lógica que podía encontrar en ese momento. Luego, al abrir su teléfono para dejarle un mensaje reclamándole por lo que acababa de pasar, se dio cuenta de que ya la había bloqueado. Tanto mi hermana menor como yo insistimos en que debía tratarse de una confusión. Era imposible que nos hubiera bloqueado sin ninguna razón. De hecho, apenas 2 días antes había hablado con él y me había dicho que organizáramos algo para su cumpleaños junto con mis hermanas. No podía entenderlo. Aprovechando que tenía un motivo real para ir a verlo, los materiales de la universidad, decidí ir ese mismo fin de semana a la casa donde ahora vivía. Me abrió la puerta, y yo le sonreí e intenté abrazarlo, pero él se apartó. Extrañada, le pregunté qué le pasaba, y su respuesta fue otra pregunta. ¿Quién eres? Creí que era una broma, así que, con tono de obviedad, le respondí que era su hija. Él se quedó en silencio unos segundos y luego negó con la cabeza. Si esto es una especie de broma, mejor te vayas, porque no estoy de humor para eso. Yo conocía a mi papá. Sabía cuando bromeaba, cuando mentía. Pero en esta ocasión, todo en él, su expresión, su tono, su mirada, me dejó claro que hablaba en serio. Trataba de ser respetuoso, pero al mismo tiempo de no cruzar ninguna línea. Era evidente, no sabía quién era. Regresé con mi mamá y mis hermanas y les conté todo. Todo era demasiado extraño, pero al mismo tiempo, la lógica de la situación solo indicaba una cosa: mi papá estaba fingiendo no conocernos para desligarse por completo de nosotras. Mi mamá, furiosa, dijo que si no quería hacerse cargo de sus hijas, entonces procedería legalmente. Mi hermana mayor, que ya no dependía económicamente de él, también se sentía destrozada por lo que estaba pasando. Pasaron varios meses, y mi papá continuó afirmando que no nos conocía. Era como si esa parte de su vida hubiera desaparecido por completo. Fue mi hermana menor quien, con un tono casi temeroso, nos metió la idea que cambiaría todo. ¿Y si esto fue brujería? Nuestra familia nunca había creído en esas cosas. Siempre lo veíamos como un tema de supersticiones o cuentos. Pero ella insistió. Nos dijo que en su escuela alguien le dijo que esa mujer, la que ahora estaba con mi papá, practicaba brujería. Fue entonces que recordé algo. El último día que esa mujer pisó nuestra casa, había desaparecido una cuchara. En su momento, no le di importancia, pero ahora no podía ignorarlo.
No sabía mucho del tema, pero algo era claro: si una bruja necesitaba un objeto que hubiera usado alguien, algo que le perteneciera o estuviera cargado con su energía, una cuchara bien podría servir. No podía probar nada, pero ya no parecía una simple coincidencia. Y por primera vez en mi vida, me vi obligada a tomar el tema en serio. Y aunque mi mamá seguía diciendo que dejáramos de decir esas tonterías y que solo debíamos aceptar la opción más simple y lógica, nosotras sí empezamos a tomarlo con más seriedad. Llegamos al punto de consultar con una bruja. Al principio, ella nos dijo que, para saber con certeza lo que pasaba, el interesado debía acudir personalmente. Pero cuando le contamos toda nuestra situación, cambió de parecer. Nos pidió una sola cosa: que la lleváramos al lugar donde vivía mi papá. Si lo hacíamos, podría saber con facilidad si ahí se había hecho un amarre. Nosotras le obedecimos y la llevamos. Una vez frente a la casa, ella nos lo confirmó: no solo se trataba de un amarre, sino de algo más profundo. Nos dijo que estaban intentando doblegar el espíritu de mi papá, moldearlo de nuevo, quitándole todo lo que lo hacía ser él. Y que lo estaban logrando. Esta mujer, la nueva pareja de mi papá, estaba haciendo magia muy poderosa en su contra. Le preguntamos si podía hacer algo. Recuerdo bien lo que hizo: caminó hacia la casa y arrancó un par de flores que crecían en la propiedad. Dijo que tenía que investigar un poco más, pero que intentaría al menos romper el amarre para liberar a mi papá de sus garras. Esperaba que al hacerlo, él pudiera empezar a sanar. Nos cobró mucho dinero. 2 semanas después de todo eso, la esposa de mi papá murió. Dijeron que su cuerpo fue encontrado sentado en el sillón de su casa. Tenía marcas visibles en las venas de la cara, como si llevara días muerta, y casi parecía que se había quedado sin aire. Casi enseguida, mi papá volvió a buscarnos. Solo que no recordaba casi nada. De hecho, él sentía que era una fecha diferente a la que realmente era. Mi hermana fue a ver a la bruja solo para confirmar si nosotras habíamos sido las responsables. La señora trató de calmarla y le explicó que no era eso. Lo que ocurrió fue que esa mujer, la esposa de mi papá, estaba manejando magia muy pesada sin tener las protecciones adecuadas, y cuando ella, la bruja, rompió el trabajo, toda esa maldad le rebotó. Pero fuera de eso, no quiso dar más explicaciones. Hasta el día de hoy, mi mamá no ha perdonado a mi papá. Para ella, él la engañó, y eso nunca tendrá perdón. Pero nosotras seguimos teniendo una buena relación con él. Para él, nada de esto ocurrió. No lo recuerda, y siempre dice que seguramente lo estamos haciendo sentir culpable por haber abandonado a mi mamá. Aún así, nosotras sabemos la verdad. Nos duele lo que pasó, pero también nos alegra haber logrado detenerlo a tiempo, aunque eso le haya costado la vida a esa mujer. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.